Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, oyentes y fieles auditores de nuestros mensajes, tanto de los días miércoles como de los días domingos. Hoy es el primer día de julio, 1 de julio de este segundo semestre del año 2020. Y aunque el mes ha cambiado la página de nuestro calendario, seguimos con nuestra serie de mensajes que tiene como título, eh, la última serie de mensajes tiene como título, Tu tristeza se convertirá en gozo. Tu tristeza se convertirá en gozo y tiene como base bíblica el texto que encontramos en el Evangelio escrito por el apóstol Juan, capítulo 20. Así que le invito, por favor, a acompañarme ahí en Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. Y espero que sea un texto ya muy familiar para nosotros. Les invito entonces a que nuestra tristeza, si es así, se pueda convertir en gozo por medio de la obra del Espíritu Santo, utilizando la palabra de Dios, para que nuestra tristeza se convierta en gozo. Juan capítulo 20, versos 19 al 23. Dice así la palabra de Dios. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el día de la resurrección de Jesucristo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron, se alegraron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, dice el verso 22, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Recuerde que estamos desmenuzando este texto bíblico, esta porción bíblica, que tiene su texto paralelo en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 14, y también en la parte final de Lucas, capítulo 24. Estos dos textos ya lo hemos visto con bastante detalle, pero estamos ahora en el texto paralelo de Juan 20, descubriendo una nueva perspectiva y nuevos elementos que nos entrega, que nos imprime ahí en su Evangelio el apóstol Juan. Recuerde que aquí hemos destacado 5 puntos a estudiar, a comprender, a reflexionar y aplicar en nuestras vidas cristianas. Primero, en tu tristeza se convertirá en gozo. Tenemos el día del Señor, la paz de Dios, el gozo del Señor, la comisión del Señor y el regalo del Espíritu Santo. Estos son los 5 puntos que estamos estudiando. El día del Señor, la paz de Dios, el gozo del Señor, la comisión del Señor y el regalo del Espíritu Santo. Estos son los 5 puntos que estamos estudiando y el domingo pasado ya entré en el punto número 3, que era el gozo del Señor, el gozo del Señor. Y que esto se relaciona de manera providencial, no milagrosa, pero de manera providencial, se relaciona profundamente con nuestros estudios de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, donde en sus 4 capítulos el apóstol Pablo nos lleva a entender, a comprender y a vivir el gozo que es Cristo, ya que Cristo, el Señor Jesucristo, es la fuente de nuestro
gozo, de nuestro contentamiento. Así que el día domingo, como dice aquí en nuestro versículo 19 y 20, dice que vino Jesús, Juan 20, 19, y puesto en medio les dijo paz a vosotros. Y el verso 20, cuando les hubo dicho esto, el Señor Jesucristo les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Recuerde que según lo que nos dice el evangelista Lucas en el capítulo 24, Jesucristo no solo les mostró las heridas o las cicatrices de sus manos y de sus pies, las huellas que dejó la crucifixión, las huellas en su costado, sino que también los invitó a palpar o a tocar, a comprobar las heridas y las huellas de la crucifixión. Ahora, si Cristo resucitó físicamente y corporalmente, como lo dice aquí mismo la Escritura, ¿podría Dios haber eliminado las huellas o las cicatrices de la crucifixión? Pero Dios y el mismo Cristo quisieron y decidieron que aunque Él resucitó en un cuerpo, en su cuerpo humano, en el cuerpo que conocieron los apóstoles, en un cuerpo también glorificado de alguna manera, pero Dios quiso que estas huellas siguieran ahí para poder mostrarlas a sus discípulos, a los apóstoles que recuerde estaban hundidos en una profunda tristeza, en miedo, en terror, en temor y en preocupación. Ahora, una vez que los apóstoles experimentan la presencia del Señor Jesucristo, ellos se regocijan viendo al Señor, que es lo que nos dice también nuestro estudio de los filipenses o de la carta a los filipenses, cuando en el capítulo 4 hemos descubierto que es la presencia del Señor la que nos produce y la que trae para nosotros el gozo en nuestras vidas, ¿ya? Y esto es este regocijo de los discípulos, es el cumplimiento de lo que Cristo, como vimos el domingo, ya les había anunciado un par de noches atrás en esta conversación que tiene con ellos en el aposento alto, la última noche antes de ser entregado y de morir. Dice así Juan 15:11, los voy a leer rápidamente. Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Recuerde que el gozo de los discípulos, de los apóstoles y posteriormente de nosotros los creyentes, es un gozo que tiene su origen y su fundamento en la persona de Jesucristo. Porque así lo dice Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, el gozo del Hijo de Dios, esté en ustedes, discípulos, y para que así su gozo sea cumplido. Y este gozo cabal, maduro, completo, que emana de la persona de Cristo, está subordinado a la condición de que guardemos los mandamientos que el mismo Cristo ha dejado primero para los apóstoles y luego para nosotros, sus seguidores, sus discípulos, los creyentes. Y estos mandamientos, bueno, están relacionados principalmente con el amor a Dios con todo nuestro ser y en segundo lugar el amor a nuestro prójimo. Y así lo dice Cristo en Juan 15, 10 y 12. Si guardareis mis mandamientos. Y versículo 12, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo os he amado. Entonces, parte del canal y de la vía por la cual se transmite el gozo de Cristo a nuestras vidas está subordinado a nuestra obediencia
a Dios. Y esta obediencia es el reflejo de nuestro amor. No es una obediencia gravosa, no es como un crédito de consumo que usted pide, ¿verdad? Y se graba con un enorme interés y por lo tanto es doloroso acceder a un crédito de esa manera. No, esta entrega del gozo de Cristo subordinada a guardar su palabra no es gravoso, al contrario, produce en nosotros una profunda paz y un profundo gozo. Después dice Juan 16, verso 20, de cierto os digo que ustedes llorarán y lamentarán, que es lo que sucedió en la crucifixión y en el sábado, mientras el cuerpo de Cristo estuvo inerte y muerto en la sepultura, lloraron y lamentaron por la pérdida de su maestro. El mundo se alegró. Pilato, los sumos sacerdotes, los fariseos, los judíos se alegraron por la muerte de aquel que estaba usurpando el poder de los judíos. Pero, dice Cristo, de manera profética, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y le está hablando específicamente a sus apóstoles. Versículo 22 de Juan 16. También ustedes ahora tienen tristeza. En esa última noche ellos estaban tristes, pero dice Cristo, os volveré a ver, los voy a volver a ver. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Bueno, estas palabras se cumplieron literalmente aquella noche o el atardecer de ese primer día de la semana, cuando ellos experimentan la presencia del Cristo resucitado y se gozaron. Y nadie posteriormente volvió a quitar el gozo de los apóstoles, de tal manera que ellos fueron perseguidos, como vemos en el libro de los Hechos, fueron atacados, fueron encarcelados, fueron perseguidos, sufrieron diferentes tipos de tribulaciones, de aflicciones. Es cosa de ver todo lo que sufrió el apóstol Pablo, pero aún así nadie quitó el gozo de estos seguidores de Cristo. Así que aunque estas palabras están en un principio dirigidas a los apóstoles, la aplicación de estas promesas es permanente a todo el pueblo cristiano. Y como leí el día domingo, Romanos 15, versículo 13, Romanos 15, versículo 13, nos dice esto, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, este Dios de esperanza, este Dios de toda esperanza, el Dios que nos regala a nosotros los creyentes la esperanza bienaventurada, está íntimamente relacionada esta esperanza con la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucita, Él es nuestra primicia, Él es el anticipo, la resurrección de Cristo, que Él se levantó poderosamente de entre los muertos, es la garantía, la primicia, el anticipo, el pie, si estamos hablando, ¿verdad?, de, por ejemplo, la compra de un bien. eh, es ese pie que entregamos de la misma manera, la resurrección de Cristo es nuestra esperanza porque así como Él se levantó de los muertos, nosotros también podemos resucitar a una vida nueva, que es esta vida cristiana. Y resucitaremos posteriormente una vez que dejemos esta tierra trágica y esta vida trágica mortal. Pero esta esperanza, el Dios de paz, de esperanza, nos quiere llenar de todo gozo y de paz en el creer por medio de la fe. Y eso es lo que anhelamos, hermanos y hermanas, en este tiempo de tribulación, en este tiempo de dificultad, de aflicción para muchos de nosotros y para muchos de ustedes. Necesitamos ser llenos del gozo de Cristo. Necesitamos experimentar la paz para con Dios y la paz de Dios, que es lo que estudiamos el miércoles pasado. ¿Por medio de quién? Por medio del poder del Espíritu Santo.
Recuerden, hermanos y hermanas, que yo les dije que ahora nosotros no podemos experimentar eh, la presencia de Cristo como la experimentaron los apóstoles. Ellos pudieron ver sus manos, su costado, sus pies. Los apóstoles pudieron comer, pudieron ver cómo Cristo volvía a partir el pan delante de ellos. Compartieron caminatas en esos 40 días entre que Cristo resucita y asciende al cielo, caminaron con ellos. Compartieron un día de pesca allá en el mar de Galilea. Experimentaron visual y físicamente la presencia de Cristo, por medio de lo cual se regocijaron, se alegraron. Pero nosotros hoy día no tenemos, si bien no tenemos a Cristo físicamente con nosotros, Él nos prometió que era necesario que Él se fuera y ascendiera a la diestra del Padre para que viniera otro consolador. Y este es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es quien representa literalmente a Cristo en nuestras vidas y por eso, por el poder del Espíritu Santo en nosotros, podemos experimentar todo gozo y toda paz en el creer. Pero este nexo, este vínculo entre el gozo, la paz, eh, el regocijo y el Espíritu Santo es lo que vamos a ver en nuestro próximo mensaje, cuando estemos viendo ahí en el punto número 5 el regalo del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, me quedó algo pendiente el día domingo, que era como la conclusión final. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros como cristianos podemos experimentar la paz de Dios? ¿Por qué podemos experimentar el gozo del Señor en nuestras vidas? ¿Por qué tenemos el privilegio? ¿Por qué tenemos la prerrogativa de ser representantes evangelísticos de Dios? ¿Por qué tenemos la bendición de ser embajadores de Cristo? ¿Por qué tenemos el privilegio de disfrutar del regalo del Espíritu Santo? Y en base a esta parte hoy día, ¿por qué podemos tener gozo? Y es solo por la persona de Cristo. El sacrificio de Cristo, su muerte en la cruz, su obediencia perfecta mientras vivió en esta tierra, su muerte en la cruz, su resurrección, es lo que hace posible que tú y yo podamos tener el Espíritu Santo en nuestras vidas como un regalo, como un don, que podamos experimentar paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses capítulo 4. ¿Por qué podemos regocijarnos? Ese gozo que es completo en Cristo. Bueno, porque Cristo es el que ganó todos estos dones. Cristo es el que ganó y obtuvo todos estos privilegios para nosotros, su pueblo, por medio de los méritos del Señor Jesucristo, en justicia perfecta, en muerte de cruz y en la resurrección de los muertos. Así que, hermanos y hermanas, nosotros fracasamos cuando como creyentes ponemos como meta, o incluso como incrédulos, ponemos como meta la felicidad, que es algo intrínseco al ser humano caído, ¿verdad? De buscar la felicidad como meta, como fin, en lo cual tampoco hay nada malo ni negativo. El problema es que cuando buscamos la felicidad, el gozo, la autorrealización, la alegría, la paz, cuando ponemos esto como meta, lo buscamos obviamente en los recursos que el mundo nos entrega, que este mundo nos da. Pero ya que el mundo está caído, está corrompido, está tocado, distorsionado por el pecado, entonces obviamente todos los recursos que el mundo nos entrega, que esta sociedad nos entrega, son imperfectos, se quedan cortos para llegar a esa meta de gozo, paz, felicidad, autorrealización, etc. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el fin entonces? Es la persona de Cristo. La salvación, podríamos decir en un concepto más bíblico.
Entonces, cuando nuestra meta como creyentes es la persona de Cristo, es ser semejantes al Señor Jesucristo, es ser como Él es, obviamente en la medida que nos corresponde. No podemos ser ni eternos, ni omnipresentes, ni todopoderosos como Cristo, pero sí ser obedientes como Cristo, ser mansos como Cristo, ser humildes como Cristo, lo que Él nos llamó a hacer, a imitarle, a seguir sus pasos. Cuando esa es nuestra meta, cuando ese es nuestro objetivo, como lo dice Pablo en Filipenses capítulo 3, esa es la meta, ese es el fin que yo persigo, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando buscamos ser semejantes a Cristo, que es lo que llamamos santificación o santidad, como consecuencia, como fruto, el Señor nos otorga su paz, toda paz, todo gozo en el creer, que Él nos otorga a nosotros el privilegio de ser sus embajadores, de tener dominio propio, de poder experimentar la humildad de Cristo, de poder amar a Dios con todo nuestro ser, de poder amar a nuestro prójimo, a nuestro semejante, incluso a quienes podrían ser considerados nuestros enemigos. Eso lo obtenemos cuando nuestra meta es ser semejantes a Cristo. Entonces, cuando perseguimos el ser igual a Cristo, semejantes a Cristo, por defecto, como consecuencia, viene el gozo y la paz a nuestras vidas. Entonces, quiero aclararles esto. Él nos da su gozo. Como los apóstoles se regocijaron viendo al Señor, también nosotros podemos encontrar alegría y contentamiento y paz completa cuando experimentamos a Cristo. Entonces, ¿por qué podemos experimentar gozo y paz? Por la presencia de Cristo, por seguirle, por imitarle. Y me gustaría terminar este segmento del gozo del Señor leyendo Hebreos capítulo 12. Les invito, por favor, a ir a nuestras Biblias, a Hebreos capítulo 12, para dar un final, una conclusión al punto número 3, que es el gozo del Señor. Hebreos capítulo 12. Y precisamente aquí el autor de Hebreos, que es anónimo, no sabemos quién es el autor de esta carta a los Hebreos, está ya terminando su discurso, porque la carta a los Hebreos es un discurso teológico, más que un mensaje epistolar con saludos, con ciertas recomendaciones, es un tratado, un ensayo teológico. Y aquí en Hebreos capítulo 12, el autor de Hebreos ya está concluyendo eh, su tratado, su ensayo teológico para este conjunto de creyentes. El capítulo 11, que es el antecedente o el contexto del capítulo 12, está hablando acerca de la fe de hombres y mujeres, de santos, los santos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que confiaron, que creyeron en Dios, en las promesas de Dios, en lo que Él les aseguró. Y todo este grupo de hombres, que se les llama comúnmente los héroes de la fe, que hay hombres y mujeres, que confiaron, que creyeron en Dios, en lo que Dios dijo, fueron justificados, fueron declarados justos por Dios. Y toda esta nube de testigos, el capítulo 11, de hombres que alcanzaron las promesas en la tierra, otros que no la alcanzaron, sino que fueron testigos a lo lejos de ellas. Algunos recibieron su bendición en la tierra, otros lamentablemente recibieron como consecuencia el martirio, la muerte, aunque fueron consolados en la presencia de Dios. Son esta nube de testigos. Y por eso dice ahora el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 12, por tanto, en consecuencia, todos estos hombres y mujeres que confiaron y creyeron y tuvieron fe en Dios, la fe que justifica, la fe que salva,
la fe que Dios requiere para los pecadores. Dice, por tanto, mirando hacia todo este capítulo 11, mirando hacia todo este capítulo 11, dice, nosotros también, ahora está hablando de aquellos creyentes que están vivos en el momento de la escritura de esta carta, nosotros también los creyentes, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos estos hombres y mujeres que nos antecedieron en la fe. Dice el autor de Hebreos, despojémonos, saquémonos todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y por esto quiero concluir, porque el gozo no es el fin en sí mismo. La paz no es el fin en sí misma, no es lo que buscamos. A quién debemos buscar, en quién debemos poner nuestros ojos espirituales, en quién debemos poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestro afán, nuestras fuerzas físicas, emocionales, intelectuales y espirituales, es en la persona del Señor Jesucristo. Por eso no quiero distraerlos ni que me malinterpreten, porque lo que buscamos no es el gozo ni la paz, es lo que Dios nos da en consecuencia por poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Y como se describe acá, Él es el autor y el consumador de la fe, el cual Cristo, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Recuerde, Juan 15, 14 y 16 nos dice que mi gozo, es mi gozo, yo quiero que estén vosotros por medio de la fe, pero posteriormente por medio de la obediencia como creyentes. Y Cristo fue a la cruz, no en una actitud de amargura, de resignación negativa, de derrota. No, 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 Cristo no fue a la cruz de manera con su cabizbajo, no fue derrotado, no fue resignado. Él fue y caminó a la cruz, por la vía crucis, como se le llama, con ese madero sobre su espalda. Él no llegó al monte de la calavera, al Gólgota, con pesadumbre en su corazón. No, hermanos, por eso Él es nuestro ejemplo. Él fue a la cruz por el gozo puesto delante de Él. Y por este gozo puesto delante de Él sufrió en la cruz. Y podríamos estudiar qué significa esta frase, pero sin ninguna duda Él contemplaba en cada paso. Él contempló a las multitudes delante de Él como ovejas desamparadas, sin pastor. Y sin ninguna duda Él contempló el rostro de todos los redimidos, hombres y mujeres, jóvenes, ancianos y niños que habrían de creer en Él. Y Él los contempló y eso fue el gozo delante de Él. Así como Pablo denomina o llama a los filipenses gozo y corona mía. Es decir, Pablo consideró a los hermanos filipenses, a los creyentes filipenses, los consideró como su gozo. Y yo creo que de la misma manera Cristo también nos contempló y fuimos el gozo de Cristo, por lo cual Él sufrió la cruz. Él fue y sufrió la cruz por nosotros, como lo dice Isaías 53, de manera tan clara, tan profética y tan luminosa. Por el gozo puesto delante, Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, estoy leyendo Hebreos 12:2, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, esa es la maravilla de poner nuestros ojos en Cristo. Y nos dice el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. No solamente lo miramos, sino que lo consideramos, reflexionamos a Cristo, meditamos en Él, nos comparamos con Él en profundidad. Por eso durante toda esta pandemia, nuestro foco en cada mensaje, en cada estudio, en cada devocional ha sido la persona de Dios y específicamente Cristo, desde esperando nuestra Pascua, se recuerda, hasta después de las tinieblas,
la luz. ¿Y para qué? Mire la bondad de Dios, lo miramos, lo consideramos. Hebreos 12:3, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, dice el autor de Hebreos, combatiendo contra el pecado. No, ustedes todavía no han llegado al martirio, no han llegado a la muerte, eh, como algunos de estos testigos del capítulo 11 de Hebreos que sí experimentaron la muerte por mirar al Salvador o al futuro Salvador. Dice, miremos a Cristo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, que me están viendo en este momento o que escucharán este mensaje de manera posterior, cuántos de ustedes se han cansado, incluso han desmayado o están a punto de desmayar, incluso combatiendo contra el pecado? ¿Qué es lo que nos dice el autor de Hebreos? Miren a Cristo, pongan los ojos en Cristo. Así como Él fue a la cruz por el gozo puesto delante de Él, gocémonos nosotros en la persona de Cristo y consideremos a Cristo para que nuestro ánimo no se canse hasta el punto del desmayo, de la rendición espiritual. Incluso esto mismo lo considera el autor de Hebreos como la disciplina del Señor y dice, versículo 5 de Hebreos 12, ¿ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él? Porque el Señor al que ama disciplina, corrige y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, sin corrección, sin castigo, sin instrucción, de la cual todos han sido participantes, es decir, todos estos testigos y los creyentes, bueno, si estamos sin disciplina, sin corrección, sin instrucción, somos bastardos, es decir, no tenemos a Dios como nuestro Padre y por lo tanto no somos hijos. Versículo 9, por otra parte dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿cierto? Nos castigaban, nos corregían y los venerábamos, los honrábamos como a padre, aún a pesar de la fuerte disciplina que ellos nos instruyeron. ¿Por qué, dice el autor de Hebreos, no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos, ciertamente por pocos días, los padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía, es decir, de manera arbitraria. Pero el Padre espiritual, nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad o de ser semejantes a Cristo. Miren lo que dice Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina, ninguna corrección al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, sin duda lo que estamos viviendo como iglesia, por este virus, por estas circunstancias mundiales, es un tiempo de disciplina, de corrección y de instrucción de Dios para su pueblo espiritual. Estamos siendo disciplinados, instruidos y corregidos por Dios. Y para nadie esto es al presente una causa de gozo. Es natural cuando nuestros padres nos corregían, no nos gozábamos, pero después venía el fruto de aquella corrección, cuando obviamente era correcta. De la misma manera, ahora esta disciplina que estamos viviendo como mundo, como humanidad, como nación, como iglesia, ay, nos da tristeza. Pero Cristo prometió en Juan, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y por eso el llamado final de Hebreos 12:12, por lo cual, en razón de todo lo que nos ha dicho el autor de Hebreos, levanten las manos caídas, las manos paralizadas y las rodillas paralizadas. Lo que nos dice aquí el autor de Hebreo, levantar las manos caídas, es fortalezcan sus manos que están tullidas, que están paralizadas, y las rodillas paralizadas que nos impiden caminar y avanzar hacia este camino del gozo y de la santidad. Y hagan sendas derechas para vuestros pies,
para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermanos y hermanas, pongamos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Consideremos a aquel, a Cristo, miremoslos detenidamente, estudiemos su vida. Hermanos, honestamente no perdamos tiempo en las elucubraciones teológicas, en las cosas no reveladas por Dios. Perdemos tanto tiempo en las discusiones teológicas de tercer y cuarto orden, cuando podríamos invertir todo nuestro tiempo en poner los ojos en Cristo y en considerar a Cristo el autor y consumador de la fe. Oh, cuánta paz, cuánto gozo encontraríamos al meditar en Cristo, al conocerle por leer los cuatro evangelios, al comprenderle por leer las epístolas y así sucesivamente. Miremos a Cristo, consideremos a Cristo. Y aún este tiempo de disciplina para nosotros como creyentes por culpa de este virus, por causa de este virus, ya no será de tristeza, sino de gozo, de contentamiento. Podremos fortalecer nuestras manos caídas y nuestras rodillas paralizadas, para aún desde nuestro confinamiento poder amar a Dios con todas nuestras fuerzas y poder amar a nuestros hermanos que necesitan de nosotros en estos momentos. Por eso, al igual que los apóstoles en Juan 20:20, cuando veamos a Cristo de esta manera, en su palabra, en la oración, por el poder del Espíritu Santo, vamos a regocijarnos, porque Cristo es nuestro modelo del gozo, ya que Él fue a la cruz y la sufrió por el gozo puesto adelante. Él nos ha dejado este recurso. Suframos esto que estamos viviendo, pero con el gozo de Cristo puesto delante de nuestros ojos.